Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Natalia Orrego que va a estar recomendando libros para Entrevidas. Bueno, Nati, un gusto tenerte acá en Entrevidas. ¿Qué tal, Mauro? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, muy contento de tenerte acá, que vas a estar recomendando algunos libros. Así que bueno, el tiempo es tirano a veces y sé que tenés ahí varios títulos, así que cuando quieras, bueno, el tiempo es tuyo. Bueno, es difícil elegir los libros, elegí así como los que leí más o menos el último tiempo en pandemia, y te voy a hacer una salvedad, elegí libros que me recomendaron y que me gustaron mucho, y entonces me gustó la idea, me atrapó la idea de recomendar y que sigan su camino a ver si a alguien más le puede gustar estos libros. Empiezo Buenísimo. por el terror. Carmen Mola, La novia gitana. La novia gitana es, bueno, yo fui una de las que cayó en la trampa de que creyó que estábamos ante una gran escritora, después resultó por el premio Planeta 2021 que se descubrió que eran tres escritores hombres. Desde ahí ya es todo muy misterioso el libro. No sé si querés que te haga una introducción sobre de qué va la historia o Dale, sí. pasamos a las Publicado recomendaciones por directas. Alfaguara. Perfecto. Por Alfaguara. Bueno, La novia gitana, bueno, trata sobre es novela negra, un policial, a mí me encantan los policiales. Una mujer de 23 años aparece asesinada eh, en las vísperas de su casamiento, de su boda, ¿no? El tema está que desaparece y aparece a los 2 días muerta en una finca, ¿no? Y el tema está en lo extraño de cómo parece muerta esta mujer. En principio pareciera que unos gusanos le comieron el cerebro, eso es como lo primero, así impactante. Lo segundo impactante, cuando se sabe el nombre de esta mujer, eh, se descubre que en realidad una hermana de ella fue asesinada 7 años antes de la misma manera. No. Y la cuestión del caso que atrapa mucho es saber quién es el asesino, porque el asesino de la hermana ya está preso, está cumpliendo condena por ese hecho hace años. Entonces está en investigar eh, si este asesino si se trata del mismo, cosa que es difícil estando preso, si es un imitador, o si hay un inocente que está preso hace años. Bueno, es una novela fabulosa, a mí me encantó, me atrapó desde el principio hasta el fin, así que la recontra recomiendo y agradezco a quien me la recomendó. Muy bueno, muy bueno. Paso al segundo, Perfecto. Digamos. frename cualquier cosa. Dale, dale, tranqui. Siete, Siete casas vacías de Samantha Schweblin. También bueno, es un terror diferente, pero son cuentos, son 7 cuentos, es un terror, pero dentro de lo cotidiano, digamos, ¿no? Son historias que encontramos en cualquier sitio, pero el tema está en la tensión, cómo se crean esas historias. Son 7 casas vacías, porque en realidad todas las historias transcurren alrededor de las casas. Los personajes están en las casas y no están en el exterior. Están en un jardín, están en la puerta de la casa, salen de la casa, se van hacia un hospital. Eh, bueno, tiene cuentos que son uno mejor que el otro y también es un libro que no se puede dejar no, imposible. Sí, Hay un lo cuento que leí, para mí es mi me encantó, favorito, me encantó. ¿lo leíste? Sí, me encantó. Para mí es el mejor de A Samantha. mí, sí, para mí también, o sea, como leí también sus novelas y no sé, los cuentos son otra cosa. Hay un cuento, ¿viste? Hay un El cuento cuento, que ella, digamos, la nena va con la madre a visitar casas, se mete en las casas y no termina de entender, ¿no? El personaje. ¿Por qué hace eso está la madre? genial. Mi favorito es Un hombre sin suerte, que en realidad es un cuento que no iba a estar incluido en este libro. En principio sí, la escritora lo explicó que formaba parte de este libro, pero como había ganado otro concurso y este libro después ganó el concurso Rivera del Duero, el cuento casi quedó afuera, digamos, de lo que es 7 casas vacías, pero después lo incluyó. Para mí es el mejor, así que si lo leen, a los que les gusta empezar por cualquier lado del libro, empiecen por, por ese cuento, porque Un hombre sin suerte. Y después de ahí,
todo está Publicado genial. por Páginas de Espuma, ¿no? Que también tiene un catálogo. Página de Espuma, que es un, sí, no, es hermoso el catálogo que tienen. O sea, por mí te hubiese separado un montón de esta editorial. Te separé de esta editorial, Páginas de Espuma. Sacrificios humanos. Creo que te escuché a vos hablar de esto, Sí, sí, ¿puede sí. ser? Me encantó, me encantó. Ah, María Fernanda Ampuero, ecuatoriana. Eh, bueno, también, eso es un terror. Por ahí hay gente que dice que no es terror, para mí sí son relatos de terror, nada más que están escritos también desde lo cotidiano, de ese miedo a lo más cercano. Y son cuentos que transcurren todos, son historias de mujeres, sobre mujeres o cuestiones que le suceden a las mujeres, migrantes, hay situaciones de eh, adolescentes, niños, no sé, a mí toda esa parte, esa literatura, cuando hay personajes así, a mí me llama mucho la atención. Es hermoso. Es un gran, Y gran libro. A mí me el encantó. cuento que, Sí. Sí, el cuento que más me gustó es Biografía. sí, bueno, es el que tiene que ver con bueno, la inmigrante, ¿no? Que no, indocumentada, digamos, en España, y bueno, eso que le Sí, pasa me es parece terrible. buenísimo. Y ella también leí en su momento, la autora comentó que es un poco autobiográfico el libro en sí, pero es eso, ese cuento sobre todo. Así que en este es más fácil, abren la primera página, ya la primera página, biografía o autobiografía, ya me olvidé, biografía, Biografía, es la primera, es, sí, el primer cuento que aparece. es excelente, Si excelente. querés, si querés leer ¿Qué me un estoy fragmento apurando porque me dijiste que el de tiempo es algún libro, tirano? sí, ¿Te leo dale. biografía? Si querés leer un fragmento, sí, sí. Bueno, biografía. Qué imprudente, qué loca, dirán, pero quisiera que me vieran sin documentos en un país extranjero, contando y alisando los pocos billetes para poder pagar la habitación y comprar una barra de pan y un café solo. La desesperación e Internet se juntan, se montan, parecen crías monstruosas, barbaridades. En las páginas de búsqueda de empleo escribía todas las opciones de trabajo que le podían dar a alguien como yo. Limpiar, cuidar, cocinar, lavar, coser, vender, repartir, clasificar, recolectar, apilar, reponer, cultivar, atender, vigilar. Llamaban y preguntaban de inmediato por los papeles. Estoy tramitando mi permiso de residencia. Llámenos cuando lo tenga. ¿Papeles en regla? Todavía no. Perdón. Aquí no empleamos ilegales, así son todos los días. La angustia que me trepaba por el cogote como una criatura negra, helada, crujiente, con aguijón. ¿Conocen a ese animal? Es difícil explicar cómo hace su nido en tu espalda. Es como morir y quedar viva, como intentar respirar debajo del agua, como estar maldita. En estas circunstancias, escribir es la cosa más inútil del mundo. Es un saber ridículo, un lastre, una fantochada. Escribana extranjera de un mundo que la odia. Una tarde, después de no sé cuántos anuncios para ofrecerme como cuidadora, niñera, limpiadora, cocinera, y escuchar que sin papeles no, que no empleaban ilegales, decidí publicar una ridiculez. ¿Crees que tu historia es digna de un libro pero no sabes cómo contarla? Llámame, ya escribiré tu vida. No pensé que ese mensaje con sus signos de exclamación fuera a interesarle a nadie. A la hora sonó mi teléfono, número desconocido. Tengo una historia que el mundo debe conocer. Se llamaba Alberto. Dijo que vivía en un pueblo del norte, que pagaría lo que pidiera, que no podía darme más detalles por teléfono y que tendría que viajar al día siguiente si me interesaba el trabajo. Después de un silencio que ninguno rompió, pedí mucho dinero, porque esa voz me daba miedo, porque tendría que atravesar un país que no conocía, y porque pensé que pagar esa cifra a una desconocida, a una extranjera desconocida, lo haría desistir. En ese momento, en este momento te envío una parte. El que dejara de tratarme de usted me asustó. Esa familiaridad que a veces adoptan los hombres mayores, que no sabes si es porque te ven como una hija boba, porque te quieren meter mano o por ambas cosas. Al poco de ser inmigrante, mi jefe en el locutorio, el que decía que yo le recordaba a su niña ya en su país, había intentado violarme en una de esas cabinas de teléfono, donde otros y otras como yo lloraban a sus muertos o consolaban a sus vivos.
Al ver que me resistía, me estrelló la cabeza contra un teléfono, con la boca llena de sangre. Me giré, grité y le escupí. Te leo una partecita más abajo, Dale. que dice: las inmigrantes indocumentadas guardamos los billetes de colores desconocidos cerquita del pecho. Los calentamos con el corazón como a hijitos. Así los hemos parido también, con un dolor que abre en dos, que el cuerpo no olvida. Pensé, hasta que me dolió la cabeza en mis opciones. Le pregunté a la mujer que me alquilaba un espacio en su salón para dormir, mi única conocida en la ciudad, mi compatriota, y me dijo que sí, que era peligroso, de hecho peligrosísimo, pero que peor era dormir en la calle. Vea, mi hija, cuando se emigra uno sabe que va a lo peor, como a la guerra. Uno no emigra si va a andar con miedos. Apriete bien los dientes y apriete bien las piernas y haga lo que tenga que hacer. Verá que ya mismo es 1 de mes. Bueno, Bueno, es bueno. excelente este libro. Sí, María Fernanda Ampuero, Sacrificios Humanos, páginas de Cuba. Sacrificios humanos. Exacto. Empecé no sé, separé un poquito de distintos géneros, pero Dale, perfecto. A ver ahí. paso a, bueno, sigo con el cuento. Dale. Julio Ramón Ribeiro. Tengo un libro, La palabra del mudo, que son, no sé si se ve, sí. Sí. Bueno, son cuentos de un autor peruano, cuentista excelente, también escribió novela, ensayo, diario, pero bueno, para mí lo mejor son no tuve la suerte de leer todo tampoco porque mirá lo que es Un esto. ladrillo es un O sea, ya poco. solo en cuentos se te va. Yo lo leí mucho en pandemia, me pasé leyendo a Ribeiro en pandemia, así lo conocí también. Es un libro que se consigue acá, pero sale un numerito. Y hay otro libro del mismo autor, Antología Personal, que por ahí para los que no lo conocen es una buena forma de empezar a conocerlo, publicado por, ¿cómo se llama esta editorial? Del Fondo Editorial, Fondo de Cultura Económica. Es ¿Se un libro muy consigue? chiquito y se consigue acá. Cuesta bastante, Ah, ¿viste? Pero se vale la pena leer los cuentos de él, y bueno, en este caso, para ingresar a todo lo que es todo lo que él escribió, este libro está bueno. Si tiene la posibilidad de los cuentos directamente, yo me tiraría de cabeza acá, claro. pero sale. Debe salir un número, Y, ¿no? porque acá no llegan, entonces se consiguen, pero bastante caros. Claro. Este, del mismo autor, que es el fresquito, fresquito, porque lo terminé de leer en estos días, se llama, mirá el titulazo, Prosas apátridas. Muy bueno. 6 barras voy. Julio Ramón Ribeiro, sí. También se consigue acá, yo lo quería leer hace un montón, porque también, o sea, estos libros me los recomendaron, autor y libros. Se consigue acá, yo hace un montón lo quería leer, pero no lo conseguía, y ahora sí ya hay más, pero sale bastante carito, pero se consigue, vale la pena. Yo te lo traje hace poquito de Perú y me salió un cuarto de lo que sale acá. Pero bueno, Sí, sí, hay que ir a cuestiones Perú. que suceden. Sí, ¿Querés leer un cosas. poquito? ¿Un fragmento o algo? Tenemos, a ver, alguna. Este libro en realidad es la mirada del mundo de Julio Ramón Ribeiro. Para mí es como excelente y está buenísimo tenerlo y leerlo, pero antes los cuentos. O sea, y si los cuentos te atrapan, que creo que es imposible que no, pasar sí a Prosas apátridas, porque son textos que él escribió a lo largo de su vida, que no encontraba cómo ubicarlos, no encontraba, él dijo, un género donde ubicarlos, y por eso dijo, acá en este libro encontraron su propia patria, por eso eran Prosas apátridas. Es como más un libro Eh, por ahí ese libro. exacto. Te leo alguno chiquito, a ver. Dale. Momentos de absoluta soledad, en los cuales nos damos cuenta de que no somos más que un punto de vista, una mirada. Nuestro ser nos ha abandonado y en vano corremos tras él, tratando de retenerlo por el faldón de la levita. Son frases, te busco cortitas.
La vida nos da y nos quita, pero hay momentos en que la merecemos. Quiero decir, que depende de nosotros que continúe o cese. Y eso lo digo al recordar aquella noche atroz en el hospital, en la cual lloraba desamparado, sintiéndome perdido y sin ningún socorro posible, pues hacía días que no dormía. Mi cuerpo se evaporaba la transpiración. Tubos y sondas me salían de la nariz, la boca, el recto, la uretra, la vena, el tórax. Deseaba que me borraran todo, y antes que nada mi propio sufrimiento. Una enfermera vino a protestar por mis gritos y destempladamente me hizo callar. Como los enfermos se vuelven niños, la obedecí y quedé flotando en el silencio nocturno. De pronto vi por la ventana que comenzaba a amanecer y escuché muy tenuemente el canto de los pájaros. Se acercaba la primavera, sabía que en el hospital había un claustro arbolado e imaginé que las primeras hojas estaban por brotar. Y fue una hoja la que me retuvo. Quería verla, no podía morirme sin abandonar ese cuarto y retornar, aunque fuera de paso, a la naturaleza. Ver esa hoja verde recortada contra el cielo. ¿Por qué absurdo raciocinio pensaba que mi vida dependía de ver esa hoja verde? Me forcé y resistí, luché porque llegara el día y me permitiera contemplar por la ventana el patio. El médico lo autorizó al cabo de unos días. Me bajaron en camilla por el ascensor y al llegar al claustro vi los árboles implacablemente pelados, pero en la rama de uno de ellos había brotado una hoja, pequeñísima, traslúcida, recortada con el cielo, milagrosa hoja verde. Y uno chiquito más. El hombre que mientras cae al abismo tiene ánimo para mirar la rosa que florece entre las rocas. El hombre que mientras asciende al Olimpo suelta una lágrima por el cernícalo tuerto que cruza en su vuelo. Imágenes edificantes. Me cargan las imágenes edificantes. Bueno. Muy bueno. Muy bueno, podría seguir leyendo, pero en lo posible ir por ahí por los cuentos primero, ¿no? Está bueno. Yo diría que sí, porque es como que lo lees de otra manera. Pues yo si hubiese leído esto como primera lectura de Julio Ramón Rivero, no le hubiese dado el valor que le doy después de leer sus cuentos. ¿Tenés Entonces, algún fragmento de alguno de los cuentos marcado, cortito? A ver, no marqué, pero te separo enseguida. Espera. Hay un cuento que conocen, que por ahí es el más conocido, que se llama Los gallinazos sin pluma, que es un cuento terrible, eso no lo voy a leer ahora, pero para que se consiga en internet súper fácil, entonces, como para ingresar a la escritura de este autor, está buenísimo ese cuento. Te leo el primero, el que abre el libro, que se llama La vida gris. Perfecto. Nunca ocurrió vida más insípida y mediocre que la de Roberto. Se deslizó por el mundo inadvertidamente, como una gota de lluvia en medio de la tormenta, como una nube que navega entre las sombras. No tuvo una emoción fuerte, ni una aventura imprevista, ni una calamidad sonora que coloreara la página blanca de su vida. Todo en él fue blando, suave, entregado con mesura, vivido sin contrastes. No fue lo suficientemente bruto para sentir la felicidad de no pensar en nada, ni lo bastante inteligente como para sufrir la angustia del saber más. Ni serio ni jocoso, ni bueno ni malo, ni estéril ni imaginativo. Era como un agua tibia, como un árbol sin savia, como una sonrisa sin expresión. Ni siquiera un rasgo de su semblante fue llamativo u original. De mediana estatura, de complexión delgada, sus ojos carecían de potencia, como una lámpara mal encendida, y su voz era de un tono tan vulgar como corriente, era el color de sus cabellos. Su presencia no era ansiada ni evitada, pues no poseía aquella parquedad desagradable, ni era tan parlanchín que fastidiara. Saludaba, hablaba de cosas banales, decía lo que otro cualquiera hubiera podido decir, y se alejaba sin haber comunicado ninguna novedad, sin haber despertado ningún efecto. No se notaba su presencia en el grupo de sus amigos cuando asistía, ni se reparaba en su ausencia cuando faltaba. No poseía ninguna particularidad notable que lo definiera, pues no sabía cantar, ni contar chistes, ni decir piropos. A todos les era indiferente y por todos pasaba desapercibido.
no se sabía qué le gustaba, a qué era aficionado, cuáles eran sus ideales, pues a nadie le interesaba preguntárselo y él tampoco se afanaba en referirlo. Cuando se encontraba con un conocido en la calle, conversaban sobre temas generales, sin profundidad ni elegancia, sin hablar de sí mismo, ni incurrir por el destino del otro, como quien observa una fórmula social, y al despedirse, seguramente que su interlocutor se olvidaba que acababa de sostener una conversación. Bueno, es un cuento bastante larguito que se llama La vida gris, y es el paso de Roberto por la vida sin dejar nada, no deja nada. Es un hombre que, o sea, realmente está tan bien escrito el cuento, que te quedas con una sensación y Claro, pensando, bien. ¿qué dejaré yo cuando me vaya de acá? Pero Claro, eh, desapercibido pasaba el tipo. pasa desapercibido en todos los ámbitos de su vida. Bueno, no te voy a contar el final, pero uno más o No, menos se no, no, sin imagina. spoilear. Bueno, vamos con el que viene. Otro autor peruano que también me recomendaron, Bryce Echenique, Un mundo para Julius. Es una novela y es la primera novela escrita por este autor. Y esta novela ya tiene justamente 50 años de publicada. Ah, mira. Yo lo conocía de nombre, no había leído nada del autor. También lo empecé a leer en pandemia por recomendación y ahora tengo, o sea, está entre mis planes seguir leyéndolo y releerlo porque me encantó. Eh, por ahí este libro cuesta conseguir acá, se consigue usado. Este también lo traje hace poquito de allá, pero conseguí en su momento uno usado. Y se hizo una película hace poco, en el 2021 se hizo la película de Un mundo para Julius. Y lo pasaron acá incluso en los cines de acá. Pero bueno, el que no tiene la posibilidad del libro puede como ingresar a través de la película, no sé si se conseguirá en alguna plataforma, pero es una buena manera, es un resumen de lo que es el libro. El libro lo supera, pero También un demasiado. libro importante, ¿no? Extenso. Es la historia, es una novela contada a través de los ojos de un niño que se llama Julius, Un mundo para Julius. El nene va creciendo y cuando es adolescente se empieza como a dar cuenta del terror de los adultos, de cómo, de la manera en que se comportan los adultos, empieza a darse cuenta de la discriminación, de la diferencia, de las diferencias sociales. Es un chico que fue criado en un hogar de mucho dinero, pero y está escrita, esta novela tiene mucho de ternura, pero a la vez hay mucha discriminación, hay mucha ironía, y lo que me gustó mucho de este autor es cómo trabaja la ironía, que es, no leí otro autor así, de verdad, que trabaje de esa manera la ironía. Y ¿Qué es muy editorial, nostálgica qué también. editorial publicó? Esta es Peisa, no sé si lo publicaron por otra editorial. Esta ¿Cómo se editorial llama? Peisa es de Peisa. Peisa, de Perú. Yo supongo que debe haber en otras editoriales, pero no. Muy buena Este es el edición, que ¿eh? yo tengo. Es excelente, mira. No, 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 muy es bueno. hermoso. Este acá se consiguió supongo que se debe poder conseguir, pero no sé el precio. En la Feria del Libro estuvo, yo ahí lo vi. Como este también. O sea, yo muchas veces en la Feria del Libro de Buenos Aires consigo muchos libros que después con el tiempo llegan. Bueno, paso a otro. Dale, a ver. Autobiografía de mi madre, Jamaica Kincaid. Eh, esta autora es de, ¿cómo se llama? Ah, sí, Antigua y Barbuda. Te lo tengo que leer porque no hay mucho para... ¿Pero puedo leer un poquito? O Sí, sea, es la historia... de paso decimos, ¿no? Siempre en la editorial está bueno decirla, en la parte maldita publicó. Sí, perdón, sí, yo las editoriales como que no... No, más que nada, por si alguien Para quiere eso. buscarla, también es. Bueno, la Sí, puedo buscar por el esto título, se pero está recontra bueno. consigue acá. Sí, se consigue. También la parte maldita tiene un catálogo bárbaro, ¿no? Es la historia, o sea, Yuela es la protagonista, el nacimiento de Yuela, uy, perdón, justo está el perro, el nacimiento de Yuela coincide con la muerte de la mamá y así con esa bomba, digamos, empieza la novela. Y es un poco autobiográfico también.
por lo que pude investigar un poquito de la autora. Empieza así. Dale. Mi madre murió en el momento en que nací, así que durante toda mi vida no hubo nada que se interpusiera entre la eternidad y yo. A mis espaldas había siempre un viento negro y desolador. No podría haber sabido al principio de mi vida que esto sería así. Lo supe en la mitad de mi vida, justo en la época en que ya no era joven y me di cuenta de que tenía menos de algunas de las cosas que antes tenía en abundancia y más de algunas de las cosas que casi no había tenido. Y este sentido de pérdida y beneficio me hizo mirar hacia atrás y hacia adelante. En mi origen estaba esta mujer a la que nunca le había visto la cara, pero en mi final no había nada, nadie entre la oscura habitación del mundo y yo. Llegué a sentir que toda mi vida había estado parada al borde de un precipicio, que mi pérdida me había vuelto vulnerable, dura y desamparada. Cuando vi esto me sentí abrumada por la tristeza y la vergüenza y por la lástima de mí misma. Cuando mi madre murió y me abandonó recién nacida a merced del mundo, mi padre me llevó y me dejó al cuidado de la misma mujer a la que le pagaba por lavarle la ropa. Es posible que haya hecho hincapié en la diferencia entre los dos bultos. Uno era su hija, no su único hijo en el mundo, pero el único que había tenido con la única mujer con la que se había casado hasta ese momento. El otro era el de su ropa sucia. Debe de haber tratado a uno con más cuidado que al otro. Debe de haber dado instrucciones más minuciosas para uno que para el otro, pero no sé para cuál, porque era un hombre muy vanidoso. Su apariencia era muy importante para él. Sé que yo era una carga, sé que su ropa sucia también era una carga para él. Sé que no tenía idea de cómo cuidarme o cómo lavarse la ropa, lo sé. Bueno, así empieza, es fuertísima. Bueno, muy fuerte, sí. Yo creo que, o sea, que es una novela, en general creo que hasta ahora todos los libros que recomendé no son como para leerlo en cualquier momento de la vida. Por ahí en vacaciones uno está un poco más contento, sí, pero si Sí, sí, estás porque, como claro, medio bajón, claro, si está medio bajón no es para leer este. Nos quedan 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos. ¿Cuántos libros? ¿Quedan un par de libros ahí? bueno, te los muestro aunque sea. No, no, quedan 5. Indigno de ser humano, Sí. Osamu Dazai. Osamu Dazai, al margen, Sí, literatura japonesa. gran libro. También leí bastante en pandemia literatura japonesa, o sea, me encanta. Poesía, poesía no completa, Wisława Szymborska. Escribe una poesía, a mí la poesía también la volví a leer en pandemia y por recomendación. ¿Querés leer Escribe algún una poema? poesía pero te leo de mira, ahora te Ah, muestro. bueno. Una poesía muy, escrita de manera muy sencilla, o sea, no es nada rebuscado, entonces y también de las situaciones, de las cosas cotidianas, está muy bueno. Y César Vallejo, Los Heraldos Negros, otro autor peruano, o sea, como ves, en lo que hice en pandemia fue leer mucho literatura De Perú. latinoamericana, pero sobre todo peruana me atrapó. Bueno, este sí se consigue, hay diferentes editoriales que lo tienen porque es un libro viejísimo, pero siempre está bueno leerlo. De ese te voy a leer uno. Los Dale. Heraldos Negros, ya el título te dice todo de qué va toda la escritura de este libro. O sea, pero te voy a leer el primero. Dale, igual quedan un par de minutos, así que si puedes leer un par, si quieres. Bueno, si no, retomamos cualquiera de los otros libros, pero mientras te lees. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros, Aquilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido,
se empoza como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, es todo sobre la existencia humana y lo triste que hay en la existencia humana. O sea, es tremendo, tremendo todo. Es un libro chiquitísimo, pero que o sea, lo recomiendo para los que, especialmente para los que les gusta la poesía, para leer y releer y tenerlo cerquita. Si querés leer un poema corto del otro libro, nos quedan 2 minutos. Mientras lo buscás, bueno, le digo a la gente que Bueno, estoy hablando con Natalia Orrego, que está recomendando libros acá en el canal de Entrevías TV. Así que si querés uno cortito, porque no queda mucho. eh, nada, bueno, de poesía no completa, nada, nada dos veces se llama el poema, página 43. Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Bueno, este es una escritora para investigar, que es también, creo que fue premio de literatura, acá dice, premio Nobel de Literatura en 1996, este libro debe tener ya sus años. Muy bueno, muy bueno. Voy a tener que redondear porque se está por cortar. Pero bueno, muy buenas Bueno, tus recomendaciones, Nati. Un placer siempre acá que estés en Entrevías. Mil gracias por esta charla, me encantó. Te mando un beso grande. muchas gracias, Mauro, por la invitación, muchas gracias. Nos vemos. Nos Chau, chau. estamos viendo. Chau.